Buenas tardes, el día de hoy pasaremos a hablar de lo que es la tutoría grupal. Como sabemos, la tutoría grupal es una modalidad muy conocida y extendida de lo que es el trabajo de acompañamiento con los estudiantes. Se trabaja durante 1 hora semanal en el caso de primaria, en el caso de secundaria 2 horas semanales y en el caso de inicial se insertan los temas de tutoría dentro del área de personal social. Sabemos también que la hora de tutoría es la herramienta principal con el que va a contar el tutor para desarrollar todas las habilidades necesarias de un estudiante, teniendo como objetivo su formación integral. Esta es una modalidad que va a atender las demandas, las necesidades, los intereses y las expectativas de los estudiantes a partir del encuentro grupal con el auxiliar tutor o la auxiliar tutora en un clima de confianza y de respeto. Tiene por objetivo desarrollar la dimensión personal, social y académica a través del desarrollo de sus capacidades y competencias. Cuando hablamos de la dimensión personal, recuerden que nos estamos refiriendo a las habilidades intrapersonales del estudiante, así como también a las habilidades interpersonales que serán dentro de la dimensión social. Y cuando hablamos de las habilidades académicas, nos estaremos refiriendo a aquellas habilidades que permitirán que el estudiante optimice su gestión de los aprendizajes. Además, también la tutoría grupal, sabemos, se promueve en un clima de diálogo abierto y democrático, en donde siempre se va a promover la reflexión crítica gracias a diferentes situaciones, casos, historias y dilemas que le presentemos a los estudiantes, en donde vamos a promover su participación, la práctica de valores y así como también la práctica de la solidaridad con el grupo y el trabajo colaborativo. ¿De qué forma podemos trabajar la tutoría grupal? Pues la tutoría grupal la vamos a trabajar a través de sesiones de tutoría, a través de proyectos o a través de actividades. Para los niveles de inicial y de primaria siempre se prioriza el trabajo a través de proyectos. Recuerden que los proyectos se caracterizan porque atienden las necesidades de los estudiantes, pero además se caracteriza porque, a diferencia de una sesión de tutoría, los proyectos se realizan en un periodo de tiempo más largo, es decir, agrupa 3 sesiones como mínimo durante un periodo de tiempo. Y además se caracteriza por evidenciar un producto final. Una sesión de tutoría, en cambio, es algo más específico que se va a trabajar durante la hora de tutoría y en el que se va a emplear sobre todo una metodología reflexiva en todo momento. Y cuando hablamos de las actividades, hablamos de aquellas acciones que los estudiantes llevarán a cabo para que puedan atender las necesidades que tienen. Por ejemplo, podemos desarrollar actividades donde los estudiantes aprendan a tomar decisiones para que así desarrollen su autonomía y ello además permitirá que desarrollen competencias ciudadanas y también sus competencias personales. ¿Qué estrategias podemos utilizar para la tutoría grupal? Tenemos muchas estrategias que podemos utilizar para la tutoría grupal, sin embargo hemos priorizado 4 estrategias importantes que como auxiliar debes de demostrar y debes de utilizar con tus estudiantes. En primer lugar, la escucha activa. La escucha activa es una forma es una actitud, una forma de escuchar a la otra persona. Esto significa que en la escucha activa la persona va a prestar atención a lo que su interlocutor le dice con la finalidad de poder entender el mensaje. Además, es una estrategia de la comunicación efectiva y lo que busca es un mayor entendimiento. ¿Pero entre quiénes? Entre el auxiliar y sus estudiantes. También podemos utilizar la estrategia de los estudiantes monitores. Esta estrategia se caracteriza por seleccionar a un estudiante con capacidades que pueda ayudar al desarrollo de capacidades de otros compañeros, en lo académico o en lo social. También una de las estrategias que se necesita para realizar la tutoría grupal es tener y promover un ambiente motivador. Y para tener un ambiente motivador, siempre hay que tomar en cuenta las sugerencias de nuestros estudiantes. Estas sugerencias pueden caracterizarse por ejemplo, colocar los nombres de los estudiantes en tarjetas, describiendo una cualidad personal que ellos puedan tener durante un año, un bimestre. Las encuestas son un medio también sumamente útil para
el auxiliar tutor porque le va a permitir informarse de la opinión de los estudiantes en diferentes aspectos y los dilemas morales, que vendrían a ser narración de historias breves, a modo de historia hipotética o real, que plantea una situación de conflicto. Y en esta situación de conflicto es donde los estudiantes aprenderán a tomar decisiones y elegir entre alternativas que le permitan a ellos tomar en cuenta las consecuencias de lo que el personaje decida y fundamentan por qué creen que son las mejores alternativas. Entonces, cualquiera de estas estrategias las podemos utilizar para trabajar con nuestros niños en los niveles de inicial, en los niveles de primaria, de primero a sexto grado. Tenemos también las dinámicas. Una sesión de tutoría grupal se caracteriza por ser una sesión dinámica en la que más que conocimientos, lo que le vamos a brindar a los estudiantes es un aprendizaje vivencial. Un aprendizaje vivencial a través de distintas dinámicas. Tenemos dinámicas de animación. Estas dinámicas de animación se caracterizan por promover la participación activa de los estudiantes. Podemos desarrollar dinámicas de animación como por ejemplo círculos 1, 2, 3, 4, ronda con grito, el imán, bailes, canciones, entre otras. Pero también hay dinámicas que favorecen la expresión mediante el arte, a través de dibujos, a través de collage, a través de cuentos. Incluso para trabajar las normas de convivencia podemos trabajar con los dibujos que nuestros estudiantes hagan sobre las acciones que debe de demostrar un estudiante durante la clase. Las dinámicas de análisis y de reflexión se caracterizan justamente porque estas se van a hacer a través de sociodramas, de cartas, de historias, de dilemas, en la que vamos a promover la reflexión del estudiante acerca de un tema o acerca de una situación específica. Las dinámicas que favorecen el conocimiento personal y grupal también se van a caracterizar porque permitirán la interacción entre los estudiantes o en un grupo en el que antes no se conocían. Y las dinámicas de organización y planificación son aquellas en las que vamos a pedir actividades específicas, productos específicos, evidencias específicas y en la que los estudiantes van a tener que organizarse para llevarlos a cabo. Como la máquina humana, en el que van a haber estudiantes que van a cumplir roles específicos para llegar a un objetivo, o la gran torre, la pirámide, la reconstrucción de hechos, en donde cada uno va a cumplir un rol diferente. Entonces, tengamos en cuenta que estas dinámicas para la tutoría grupal se diferencian por el objetivo. Si yo quiero que mis estudiantes se animen, unas dinámicas de animación. Si quiero que mis estudiantes reflexionen y analicen, las dinámicas de análisis y reflexión o los sociodramas. Si quiero que mis estudiantes se conozcan, entonces puedo hacer un bingo, por ejemplo, de la amistad. Y si quiero que mis estudiantes trabajen en equipo, unas dinámicas de organización y planificación. Asimismo, una hora de tutoría, porque hemos visto que la tutoría grupal se trabaja en una sesión y en la que la auxiliar puede tener una participación activa. La auxiliar puede trabajar una dinámica para la presentación, por ejemplo, de la sesión de tutoría, que tiene como finalidad ¿qué? Generar curiosidad, expectativa, motivación en los estudiantes para abordar el tema que se va a trabajar. Entonces aquí los estudiantes podrán, a través de un juego, llegar a conocer cuál es el tema para que de forma motivada ellos puedan recibir las indicaciones que la maestra le dé durante el desarrollo. En el desarrollo de una sesión de tutoría se busca que se reflexione. Y para reflexionar, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Historietas, podemos utilizar narraciones, casos, dilemas, en los que los estudiantes van a mostrar sus creencias, sus percepciones, sus opiniones, y de esta forma permitirán que el auxiliar o la tutora pueda dar a conocer el mensaje central que se quiere reforzar en ellos. El cierre en una sesión de tutoría es donde se comunican los mensajes finales y en donde también se promueven compromisos personales por parte de los estudiantes para que mejoren en cuanto a su conducta frente a determinado tema. Y después de la hora de tutoría se hace la retroalimentación o se pide que se haga el refuerzo en casa gracias a la participación de los padres de familia. Recuerden que una sesión de tutoría va a tener como objetivo atender las necesidades de los estudiantes. Y estas necesidades van a ser de diferentes aspectos o dimensiones, ya sea de la dimensión personal, de la dimensión académica o de los aprendizajes,
o de la dimensión social? Respondamos ahora las siguientes preguntas. ¿Cuál crees tú que sea el objetivo de la tutoría grupal? ¿De qué forma se puede trabajar en la tutoría grupal? ¿Qué estrategia de la tutoría grupal crees que podría utilizar como auxiliar con los estudiantes? ¿Cuáles creen que son las dinámicas que podríamos utilizar con los estudiantes para fomentar factores de protección frente a los riesgos a los que podrían estar expuestos? Y finalmente, ¿cómo auxiliar? ¿Cómo podrías colaborar en el inicio de una sesión de tutoría grupal con la docente del aula? Estamos esperando sus respuestas en el WhatsApp.